18 años trabajó en la Fiscalía. Hoy es investigado por manipular causas judiciales para favorecer a empresarios, políticos y amigos. Accedimos a nuevos antecedentes sobre su patrimonio y posibles pagos de favores. Darle esta salida a la suspensión condicional con clase de ética. Es una decisión que tomó el fiscal Guerra y él tendrá que explicar por qué la tomó. Don Manuel. Y nos encontramos frente a frente con quien hoy es cuestionado por poner en duda el rol del Ministerio Público en causas de corrupción. Lo hemos tratado de ubicar. Es el año 2016 y en una oficina de la Fiscalía Metropolitana Oriente comienza una conversación que hoy remece al Ministerio Público. El emisor del mensaje, el abogado más famoso de Chile, Luis Hermosilla. Hola, Manuel. Quien recibe el chat es el entonces fiscal Manuel Guerra, a cargo de una de las causas sobre financiamiento ilegal de la política por parte del Grupo Penta. Hay que contactar a Andrés para darle una salida al caso Penta. ¿Por qué un abogado y un fiscal buscan la forma de poner fin al caso Penta? Los mensajes de WhatsApp dan cuenta de una relación con insospechados enlaces de poder en nuestro país. La información que se me entregó es entre dos personas que se comunican abiertamente con mucha cotidianidad, casi diariamente, desde el año 2016 hasta la fecha. Hay millones de comunicaciones referidas a múltiples causas, sí. Conversamos con el fiscal a cargo de la investigación sobre los delitos que se podrían configurar. Podríamos tener cohecho, podríamos tener revelación de secretos también, porque recordemos que uno no puede comentar o dar antecedentes de las investigaciones de la Fiscalía a terceros que no sean intervinientes. El vínculo entre el abogado Hermosilla y el fiscal Guerra se extendería hasta la actualidad, incluso después de que CIPER destapó el bullado caso Audios en noviembre del año pasado. Hola Lucho, te mando un abrazo fraterno, mi solidaridad y mi amistad de siempre. Para lo que sea de ayuda, cuenta conmigo. Gracias, querido Manuel. Por nada, amigo. Lo que sea necesario, cuenta conmigo. Gracias, Manuel. Se viene Campos con todo detrás mío. Este chat fue publicado hace pocos días por el medio de Clinic y pone en una encrucijada a la Fiscalía, pues debe indagar su propia institucionalidad. El fiscal nacional, cuando pensó, digamos, en mi persona y en mi equipo para hacernos cargo de esta, debe haber tenido varios elementos sobre la mesa. Uno de ellos, por cierto, es no haber tenido ninguna relación primero, ni con el señor Hermosilla ni con el señor Guerra, para descartar cualquier tipo de presión o también de conocimiento respecto de esa persona. Realizó el entonces fiscal Guerra acciones para proteger a los cercanos al abogado Hermosilla. Grupo Penta o hecho. Caso Penta. Hechos constitutivos de delito. Lavado de dinero. Esta es una práctica ilegal y tributario. Corría el año 2014 y en Chile se destapaba el caso Penta y el financiamiento ilegal de la política. El grupo empresarial es liderado por Carlos Alberto Délano, amigo del presidente Sebastián Piñera. No, nos querellamos por delitos reiterados de soborno en contra de Carlos Délano y Carlos Lavín y por cohecho, por ser funcionario público, en contra de Pablo Wagner. En sus inicios, la investigación la asumen los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, hoy fuera del Ministerio Público.
se pudo establecer, por un lado, todo un tema de financiamiento ilegal de la política en el sentido de emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas, donde los controladores del Grupo Penta estaban financiando la actividad política del sector que ellos apoyaban, que es lo que se puede denominar la derecha o centro derecha. Pero el año 2016, el fiscal nacional decide sacar a Gajardo del caso Penta y designa en su lugar al fiscal Manuel Guerra. María Inés Horvit era entonces abogada del Consejo de Defensa del Estado. Abbott designa a Guerra. Me dio absolutas garantías de que no iba a ir a un procedimiento abreviado, y es lo que dijo textualmente en una entrevista, que además tenía un compromiso con el Consejo de Defensa del Estado y que él iba a seguir adelante. Los empresarios Carlos Delano y Carlos Eugenio Lavín arriesgan mínimo 5 años de cárcel por evadir más de 1.500 millones de pesos en impuestos y entregar importantes cifras a políticos. Lo que no se sabía era que el fiscal Guerra ya chateaba con su amigo Luis Hermosilla. Hola, Manuel. Hay que contactar a Andrés para darle una salida al caso Penta. Son varios los chats donde ambos conversan sobre la suerte de los involucrados en el caso Penta. En muchos de ellos mencionan a un Andrés. Todo indica que se refieren a Andrés Chadwick. Lucho, le escribí a Andrés ya que me preocupan los escasos avances destinados a ir terminando las situaciones relativas a la gente de la UDI en Penta, así como lo relativo a Santiago Valdés. En el fondo, saber cuál es la postura en que están a fin de poder tomar decisiones de fondo. Te agradezco, Manuel. Chadwick, en un comunicado público, asegura que nunca hizo gestiones para influir en la Fiscalía, algo que tendrá que probar ante el Ministerio Público. Entonces se va a llamar a declarar al exministro Andrés Chadwick. Sí. ¿En qué calidad? Bueno, se verá en su oportunidad, ¿cierto? Guerra le habría contado a Hermosilla sobre las diligencias que iba efectuando en la causa contra el Grupo Penta e incluso de las reuniones que sostenían. Se deben haber esmerado. No me cabe duda, Delano más extrovertido, Lavín más parco. Así son. ¿Cómo va eso? ¿Algún avance? No tenemos conversaciones vigentes con su defensa, aunque claramente Julián quiere. En paralelo, el fiscal Guerra aparece en los medios de comunicación advirtiendo que aplicará todo el peso de la ley. La cual estaba destinada a beneficiar campañas electorales de la Unión Demócrata Independiente. Él siempre había señalado, pública y privadamente, de que la imputación de cohecho era intransable. Sin embargo, en una audiencia pública, el fiscal Manuel Guerra le da un vuelco insospechado al caso Penta. Hasta los propios querellantes quedan perplejos. Guerra no me saluda. Yo, estaba todavía preparada a ver qué es lo que va a ocurrir. Entonces empieza a leer esta reformalización y a mí empieza a darme... no puedo explicar mi reacción, porque era casi de estupor, de vileza, porque ya era vileza, ¿no? Hacer todo esto a sabiendas que lo que se buscaba era sacarnos del caso. El ex subsecretario Pablo Wagner estaba acusado de cohecho, pero el fiscal Guerra cambia el delito por el de incremento patrimonial injustificado. Unas penas bajísimas de suspensión y multa, y además él ya había renunciado, así que la pena de suspensión de cargo no tenía mucha importancia y era simplemente una multa. Y sobre los empresarios Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, los operadores del Grupo Penta, el fiscal Guerra elimina los delitos de corrupción y deja solo las faltas tributarias. Sacó todo lo que tenía que sacar para que no se pudiera sustentar la imputación por soborno. Está claro cuál era el propósito. El propósito era matar el caso ahí y no dejar ni un fleco, ni una posibilidad de que los querellantes pudiéramos seguir con el caso a juicio, llevar el caso a juicio. Yo me sentí engañada y traicionada. Los miles de millones perdidos en impuestos,
los supuestos pagos de coimas y la maquinaria de boletas falsas para obtener recursos terminaría con la famosa pena de clases de ética. Yo lo dije públicamente y lo reitero ahora, me parece que una decisión que no estaba en la ley, era ilegal. Para muchos fue un escándalo. El peor caso de financiamiento ilegal de la política terminaba con clases de ética. Mientras el fiscal Guerra asumía las otras aristas del caso Penta, en su calidad de jefe de la Fiscalía Oriente, y sus desenlaces judiciales no serían muy distintos. A Iván Moreira, receptor de dineros de Penta, se le ofrece una salida alternativa, pagar 35 millones de pesos. La decisión termina por gatillar la renuncia de los fiscales Gajardo y Norambuena. Realiza una negociación a espaldas nuestras del entonces fiscal Gajardo y de mi persona para llevar a cabo una salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento. Las acciones de Guerra también quedaron plasmadas en su WhatsApp con Luis Hermosilla. El fiscal asegura que lo ocurrido con Moreira lo haría con otros políticos investigados. No sé si te contó ACH en lo que estamos por Moreira, pero Abbott no quiere suspensión para él. No, pero tú me dijiste algo. Pero no se necesita autorización de Abbott, así que lo haremos. El martes me reúno con él para notificar LII. La idea es poder hacer lo mismo con Pizarro y dar muestra de ecuanimidad. La idea es actuar con reserva y comenzar a dar salida. Son 4 causas de corrupción en las que hoy se investiga presiones externas al Ministerio Público. Pero podrían sumarse más al revisar los 6 años que Guerra estuvo como fiscal del sector oriente de Santiago. Que son Penta, Doña Dominga, Exalmar y el exdirector Espinosa. Es una enumeración que no es taxativa. Habla de tales como. Por lo tanto, pueden incluirse otras investigaciones, sí. Buenas tardes. Las sospechas también se ciernen sobre el caso del proyecto minero Dominga, donde se investigaron posibles delitos tributarios y corrupción vinculados a la familia del expresidente Piñera. Extrañamente y de manera inentendible, el caso Dominga Exalmar fue investigado solo por el fiscal Manuel Guerra. Eso es algo muy anormal en el Ministerio Público. Las piezas comienzan a encajar, pues evidentemente él tenía interés de que esa causa no se profundizara en la investigación, así se hizo, tan superficialmente que la causa tuvo que ser reabierta años después. Que se pague dinero a un funcionario público no corresponde. Mientras se investigan estas causas, Guerra tranquiliza a Hermosilla y le dice que no se preocupe, que él controlaría las investigaciones. Tomamos nuestras decisiones conforme a la ley y no viendo a qué sector político le van a gustar o no le van a gustar. Las causas VIP ya se las quité y están en mi poder. Suerte. Así que todo a salvo. Me alegro. Asignadas a mí. Ok. ¿Recibió beneficios por estas acciones el ex fiscal Guerra? El fiscal que lleva la investigación está indagando en posibles coimas, favores o pagos. Se resume al hombre del maletín, ¿cierto? Alguien que llega con alguna cantidad de dinero para objeto de obtener una decisión. Indagamos en su patrimonio. En el listado figuran vehículos de lujo para él y su familia, entre ellos un BMW de 77 millones de pesos. Además de la compra de un departamento en un exclusivo condominio de Maitencillo por un monto de 275 millones de pesos. Pudimos averiguar que 104 millones de la propiedad los pagó en efectivo. También se investigan los diferentes trabajos que Guerra tuvo al salir del Ministerio Público y quienes están detrás de esas contrataciones. Todo empieza a calzar. ¿Y por qué este señor sobresee? Y obviamente hay que ver todavía, descubrir, ¿no?, qué pieza cumplía o qué papel cumplía Andrés Chadwick en todo esto, que era por lo demás el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián, donde fue a trabajar Guerra y donde también trabajaba Ángela Vivanco, etc.
La última información la reveló una concejala de Las Condes. Efectivamente, a Manuel Guerra se le contrata al día siguiente de renunciar al Ministerio Público en la AMSO, la Asociación de Municipalidades por la Seguridad de Zona Oriente. A él se le pagan 5 meses y él solo trabaja 1 mes. Entonces hay un evidente conflicto de interés y él termina renunciando. ¿Cuál es el problema? Que a él se le paga la totalidad del contrato. Y ese es el motivo de por qué denuncié en Contraloría. En Mega Investiga accedimos a otro contrato cuestionado. También fue asignado un día después de su salida de la Fiscalía. Este se trata de una asesoría brindada por Guerra al municipio de Providencia en temas de probidad. Acá habría recibido más de 11 millones de pesos por sus trabajos. Intentamos comunicarnos con Manuel Guerra, pero no quiso atendernos. Sin embargo, lo encontramos en plena vía pública. Don Manuel, de Mega, si podemos conversar un poco, un segundo, si puede bajar por favor. Lo hemos tratado de ubicar. Un segundo, por favor. El ex fiscal Guerra podría ser el protagonista de uno de los escándalos más graves de la última década. Don Manuel, por favor.